El 9 de abril de 1948, fecha en que se dividió en dos la historia de Colombia por el asesinato del líder del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, el país sufrió profundas transformaciones, se marcó una división política y se dio inicio a una guerra que sigue presentándose hasta la actualidad. 8 días después de su muerte, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Mariano Ospina Pérez, declara la casa en que fue enterrado Monumento Nacional y Museo. Hoy vamos a escuchar a Don Chucho, conocido así por sus amigos y testigo de la historia de la Casa Museo. El líder Jorge Eliezer Gaitán vivía cuando lamentablemente lo asesinaron. Una vez que pasa ya el tiempo, entonces viene un proyecto que entiendo se llamaba Colparticipar, bajo la dirección de la hija de él, doña Gloria Gaitán. Entonces ahí lo que iban a hacer era un exploratorio, que se iba a llamar el Exploratorio Nacional Jorge Eliezer Gaitán. De tal manera que ahí va a ser como centros de estudio, cuestión de comercial también. Pero finalmente no sé cuál será el motivo por los cuales no se llegó a feliz término eso. Ya ella no está en la dirección de la Casa Gaitán y eso fue asignada a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional en este momento no sé cuál será su fin, porque hasta el momento la parte de la construcción que vemos ahí la estamos viendo más como parqueadero que otra cuestión, y la otra manzana, la de frente, sí la estamos utilizando. Sé que hay así asesoría en derecho, que manejan una serie de proyectos para el distrito, que hacen asesoría en psicología. Es la parte que yo conozco con respecto a la vecindad que tengo con la Casa Museo. En este lugar, varias generaciones han podido encontrar intacta la historia del caudillo. En la Casa Museo se exaltan diversos valores, el amor a la familia, a la lectura y a su trabajo, evidenciado en lugares como la biblioteca, el estudio donde dedicaba horas a su trabajo, también su lugar preferido, que constaba de una mesa y un sofá, donde pasaba horas acostado escuchando radio y meditando. También podemos encontrar el traje que llevaba puesto el día que lo asesinaron, la habitación de su hija y la que compartía con su esposa. Jorge Eliezer Gaitán se enterró en el jardín como un ritual muy especial que hizo su hija Gloria Gaitán, donde lo entierran de pie, por ser semilla y no cadáver, envuelto en la bandera de Colombia y enterrado con una gran cantidad de objetos simbólicos, los machetes de los trabajadores de las bananeras, cenizas de Gandhi, rosas rojas cristalizadas de Salvador Allende. Su tumba fue cubierta con tierra traída de las diferentes ciudades de Colombia, y esta fue regada con agua de los dos océanos, del Canal de Panamá y el río Magdalena. Y en la década de los 80, Rogelio Zamora, que es el mejor arquitecto de ladrillo que ha tenido el país, hace el diseño de este exploratorio. Eso fue supremamente, digamos, difícil, porque el presupuesto de la organización sin ánimo de lucro de la entidad, de esa entidad de la fundación, creo que era, ¿cómo se llamaba? Jorge Eliezer Gaitán, siempre tuvo muy poco presupuesto. Entonces la idea siempre fue hacer un escándalo público ante la prensa para que el gobierno les otorgara algunos beneficios económicos para poder hacer esto. La demolición fue demoradísima. Ustedes pueden ver un seguimiento de prensa de la señora Gloria Gaitán haciendo todas esas solicitudes. También hay un problema de administración que algunos denuncian, digamos, de que la señora pues no era obviamente una buena administradora. Ella estaba más enfocada obviamente en la parte del museo, y al no tener, digamos, como un acompañamiento en la administración, pues esto se fue como quedando así como ustedes lo ven. Y viene en el gobierno de Álvaro Uribe, en el año 2005, un nuevo, digamos, escándalo mediático, que era una forma en la que ella tenía la forma de recuperar esos dineros para seguir desarrollando esta obra. Ese escándalo mediático, en un gobierno con la sensibilidad que tenía el gobierno de Álvaro Uribe, la sensibilidad ideológica que tenía, pues no funcionó. Y en ese momento, en el año 2005, el presidente Uribe, digamos, a través del Ministerio de Educación, que fue donde siempre dependió
la casa, decide darle la orden al Ministerio de Educación de traspasar estos bienes que eran del Estado, esa fundación era del Estado, a la Universidad Nacional. Y así es como llega a la Universidad Nacional. Bueno, y ustedes con la Universidad Nacional han pensado volver a construir el exploratorio, el estado de recursos, ¿de qué manera están manejando el funcionamiento de eso? Entonces ahí hay varias situaciones. En el año 2005, uno de los compromisos ante el Ministerio de Educación de parte de la Universidad Nacional es crear una cátedra que se ha hecho desde el año 2007, la cátedra Gaitán, que digamos siempre ha manejado temas relativos a lo social, al tema de los derechos humanos y siempre enfocado en lo que es Colombia. Eso es por una parte. Por el otro, está el compromiso de terminar esto. Estas casas se les ha hecho una remodelación, estas casas estaban bastante ruinosas. Esta parte de la universidad, la parte que hay entre el río Arzobispo y digamos la cuadra frontal a la casa, se le ha hecho una refacción y se han hecho instalaciones con alguna vocación social, como es el consultorio jurídico de la universidad, como es la atención psicológica para personas que requieren asistencia en psicología y otro tipo, digamos, de actividades que tienen, digamos, como un acercamiento hacia el público en general, atención al público, se ha tratado de hacer aquí. El museo también se incorporó al sistema de museos de la Universidad Nacional y digamos que se le hizo un ajuste técnico. El museo obviamente era manejado pues, de forma muy respetable como un bien digamos que había sido la señora Gaitán, y eso funcionó relativamente bien, la casa como tal de Gaitán. Y en esa parte de la casa de Gaitán, de la casa de habitación de Gaitán, yo creo que la situación está, como tal la casa está muy bien tenida. Queda el desafío del exploratorio, de esta obra que está inconclusa. La universidad en este momento tiene una coyuntura no solo con este exploratorio, sino en general con todas sus instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad. De hecho, el año pasado se le cayó el techo y si no hubiera sido por un cubrimiento de medios que se hizo sobre ese hecho, creo que hubiera quedado igual. Hay edificios de la universidad que hay que demolerlos y no hay forma en este momento de recuperarlos. Entonces, esta construcción que ustedes ven acá, vecina a la universidad de ustedes, en mi modesta opinión, por varios años va a quedar así mientras la universidad no tenga una apropiación de recursos para lo que es toda su planta física. O sea, la crisis no solo se encuentra en este complejo de la Casa Gaitán, sino la tenemos en la ciudad universitaria. El edificio de artes, de arquitectura de la universidad, es un edificio de los años 70, hay que demolerlo completamente y no hay ni siquiera dinero en este momento para demolerlo, ni siquiera para tumbarlo. El edificio está vacío. Entonces estamos en esa coyuntura. La Facultad de Derecho la están reconstruyendo con muchas dificultades, muchos egresados han tenido que dar aportes. El edificio de ingeniería fue prácticamente reconstruido con el dinero de los egresados. Un nuevo edificio que se hizo para tecnología fue donado por uno de nuestros egresados, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, y pues realmente la situación de planta física de la universidad es bastante difícil. ¿Ustedes en algún momento con estos problemas económicos llegarían a tomar la determinación de no manejar más este complejo casa-museo? Yo no puedo responder a esa pregunta porque no tengo ese poder de decisión, pero digamos, hay como dos retos. Yo creo que hay un reto que es terminar esta obra y un reto que es continuar con la casa-museo como tal, que creo que está funcionando bien. Y un tercer reto que es mantener este complejo para atención al público. El tema del exploratorio creo que está congelado
pero es posible que eventualmente con una apropiación presupuestal se pueda terminar. Pero es incierto. La solución, igual, si el Ministerio de Educación, que es de donde depende, siempre ha dependido el Museo de la Casa Gaitán, si el Ministerio de Educación decidiera entregárselo a otra entidad, no creo que si no hay una apropiación presupuestal generosa, se pueda solucionar. Y creo que tendrían muchos más problemas porque, por ejemplo, no tendrían la infraestructura del sistema de museos de la universidad, que creo que es una de las estructuras técnicas más apropiadas para manejar la casa. Entonces, el sistema de museos maneja a San Agustín en este momento, el convento de San Agustín, que queda al frente del Palacio de Nariño, por ejemplo, maneja en Mariquita el Museo de la Expedición Botánica, y creo que en esa parte, digamos, nosotros tenemos un plus frente a lo que podría ser otro tipo de entidades que dependieran del Ministerio de Educación para estos menesteres, pero es un tema de voluntad política. La universidad no tiene dinero, pero el Ministerio de Educación y el gobierno tampoco se lo da, ni lo daría a nosotros ni se lo da a otra entidad. ¿Y no han tratado de buscar proyectos ya sea con la alcaldía de Bogotá o con algunos ONGs? No sé, desconozco esa parte, pero el tema también es que digamos, a nosotros, a la universidad le llega esto le llegó a la universidad de verdad de una forma muy sorpresiva. La Universidad Nacional jamás en su vida, yo creo que llegó a imaginarse que la casa de Gaitán iba a llegar a ella. Hay una afinidad también de la universidad con Gaitán, es nuestro egresado. Gaitán es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, fue nuestro profesor. Y digamos, yo creo que fue la universidad con la que él tuvo el vínculo más estrecho desde el punto de vista académico, en la faceta académica que pudo tener Gaitán. Entonces, digamos que es un tema que, por lo menos a mediano plazo, yo veo que va a quedar congelado. ¿Qué actividades puede usted resaltar que diga, estas fueron una de las más importantes actividades o foros que se han realizado en la Casa Gaitán? No, la cátedra se está haciendo en la ciudad universitaria, en una infraestructura, digamos, que es el auditorio de la UNEGRED. Igual esa cátedra no se podría hacer aquí. El exploratorio, si lo que se tiene planeado hacer aquí, creo que está diseñado para 500 o 400 sillas, no sé. La cátedra Gaitán a veces ha llegado a tener las 1500 sillas del auditorio de la UNEGRED en la ciudad universitaria. Entonces, desde ese punto de vista, la cátedra pues se seguiría haciendo aun cuando esté terminada esta infraestructura en la universidad. ¿Cómo ha sido la expectativa de los estudiantes de la Universidad Nacional que en este momento, por ejemplo, son guías de la Casa Gaitán? No sé, habría que preguntarle a ellos más directamente. Yo creo que para muchas es una experiencia muy interesante. Hay un tema de patrimonio que es muy importante mantener. Yo creo que la imagen de Gaitán ha tratado también de ser captada desde el punto de vista político por grupos políticos de uno u otro sentido, por el Partido Liberal originalmente, por la izquierda democrática en este momento. Y Gaitán, digamos, es un personaje como todos los seres humanos, con blancos, con negros y con grises. Entonces, y es un hombre de su época, o sea, con las cosas buenas y malas que significa ser una persona acomodada, ser una persona que logró un ascenso social rápido en los años 30. Entonces yo creo que también hay una idealización que, bueno, mitológicamente es interesante, pero también, digamos, Gaitán yo creo que es un hombre de muchos espectros y bueno, lo importante, digamos, es aprovechar ese espectro como hombre que tuvo Gaitán, como hombre de su época, formado en la Italia fascista, con sensibilidad social, amante del orden, en ese sentido un hombre conservador en estricto sentido,
pero con una vocación hacia lo social, en el sentido de una persona con ideas sociales y con ideas avanzadas y progresistas. Entonces, me parece que es esa disculpa de tener una persona como Gaitán es buena para que el país se reflexione a sí mismo, y más, digamos, cuando se tiene en cuenta siempre que el Gaitán, el 9 de abril del 48 siempre se toma como el hito del inicio de la gran violencia en Colombia. Entonces, ver la figura de Gaitán también como un punto de reflexión hacia la terminación de esa violencia, ¿no? Y el asesinato de Gaitán, que fue como el hito de inicio de eso que todavía nos sigue perjudicando. Bueno, muchas gracias. No. Con ese asesinato, obviamente la situación de orden público fue bastante, digamos, problemática. Bogotá se incendia, el centro de Bogotá, prácticamente la mitad de Bogotá se incendia. Toda esa parte, digamos, moderna que ustedes ven a partir más o menos de la calle 12 hasta la 26, Bogotá se incendió en muy buena parte en toda esa zona. Y la turba, digamos, Gaitán era un personaje, digamos, de una cultura populista del Partido Liberal, que indudablemente iba a ser el próximo presidente de Colombia, y estuvo a punto de serlo, a pesar y no lo pudo ser por una división interna en el Partido Liberal, en donde perdieron frente a Ospina Pérez, que era el presidente en el momento del 9 de abril. Gaitán en ese momento, digamos, iba indudablemente a ser el presidente de Colombia. Al ser un presidente además de ideas populistas, todos los grupos, digamos, cercanos a él, los grupos obreros, en general, en aquel momento, digamos, las clases populares, se levantan. Y había un temor de que el entierro de Gaitán se convirtiera en una manifestación masiva para ir a la presidencia y derrocar a Mariano Ospina Pérez, al presidente. Entonces hay una situación, y es que la esposa de Gaitán, el cadáver prácticamente en la Clínica Colombia, en la 13, todavía existe, prácticamente lo secuestra el gobierno. La esposa se lo trae en una zorra de caballos hasta esta casa, de forma clandestina, lo metieron como si fuera basura, y la zorra de caballos salió de la Clínica Colombia, y la esposa se lo trae a la casa. Y la esposa da una declaración en la que dice que hasta que Ospina Pérez no renuncie a la presidencia, ella no va a iniciar el entierro. Obviamente la presión era contundente. Y la idea más o menos había dos situaciones. O que Ospina Pérez renunciara, cosa que no iba a hacer, o que el entierro, después de hacerlo, que lo más seguro iba a ser en el cementerio central, de ahí salieron los dirigentes liberales directo a Palacio, como se decía en aquel momento, a Palacio. Ospina Pérez hace una cosa un poco arbitraria, si ustedes quieren, y que es lo siguiente: decir, muy bien, declaramos la casa museo, entierran a Gaitán de forma, diría yo, arbitraria en la propia sala de la casa, y Gaitán permanece ahí durante 40 años, hasta el 9 de abril de 1988. ¿Qué sucede ahí? Para validar eso, para darle un tono, digamos, sobre una cosa que es evidentemente muy arbitraria, en su propia casa lo entierran, convierte en museo la casa de Gaitán. Y para darle, digamos, a eso un aire de homenaje, dice, no, el museo no solo es la casa, sino la cuadra donde está la casa y la del frente. Y sacan un decreto, que si la memoria no me falla es el 1260 de ese momento. Eso, digamos, lo pone como un deseo y lo entierran ahí. Y hasta diciembre vienen a expropiar la casa. O sea, la familia de Gaitán, de abril hasta diciembre, tuvo enterrado a su esposo ahí. A la vieja,
a la esposa la suben al segundo piso, ellos abren el hueco en la sala y ahí permanece Gaitán. Luego la hija funda la entidad sin ánimo de lucro dependiente del Ministerio de Educación de la Casa Museo. Y en el año 70 hace exigible, hasta el año 70 las 2 cuadras permanecieron con sus habitantes comunes y corrientes. El barrio se fue un poco deteriorando y estas casas, que en el momento del 9 de abril eran, digamos, casas de relativo lujo, eran casas de clase media alta, casi clase alta, pasan a irse deteriorando porque la gente de estos barrios se fue trasladando al norte y pasan a ser residencias universitarias la mayoría. Y en un momento dado, Gloria Gaitán, la hija de Gaitán, decide hacer exigible el decreto y en los años 70 saca a los vecinos de estas 2 cuadras. Debido a la importancia y a la relevancia histórica del pensamiento y las acciones de este personaje, se decide exaltar la memoria del caudillo en el Centro de Documentación y Estudios Políticos que se crea alrededor de la casa, donde se decide comprar 2 manzanas para empezar la edificación, la cual no llega a su final, debido a problemas dados con la administración de la Fundación de Gloria Gaitán, llamada Colparticipar, la cual se encargó de la Casa Museo hasta el año 2004. Las obras no se han terminado, y el dinero que se invirtió en el proyecto es ahora cemento y ladrillos. El Estado está decidido a no invertir más dinero en este lugar. En el año 2005, el Estado, mediante el Ministerio de Educación, decide que la gerencia de este complejo pase a ser de la Universidad Nacional, a la cual no se le otorgan más fondos para poder terminar el proyecto y tenerlo en pie. Es decir, a la Nacional le toca sacar el dinero de sus fondos para mantener el museo en buen estado, limpio y abierto al público. Pero esto no les alcanza para poder avanzar el proyecto que se tenía pensado al principio. Desde el gobierno del presidente Uribe no se le ha invertido más dinero al proyecto de la casa. El proyecto era un centro de formación política popular, pero este centro no estaba al alcance de sectores populares. La idea era tener salones de clase para diplomados, un museo, oficinas y una biblioteca de carácter político, pero estas cosas no se llevaron a cabo, porque el compromiso era entregar esta edificación en el año 99, pero nunca sucedió. Por eso el Estado decide en el año 2002 quitarle la casa a Gloria Gaitán y en el 2005 entregársela a la Universidad Nacional, ya que es el lugar que tiene más experiencia en historia y museos. Es por eso que en este momento es la encargada del cuidado del museo y que éste sea abierto y esté disponible a todo público.